Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, profesoras de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, a mis alumnos de la institución, a mis exalumnos del colegio de esa institución, a mis hermanos en Cristo, amigos pastores, mi familia de carne y sangre, obviamente, mi esposa, hijos, nietos, a mis vecinos, a todos amigos conocidos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente porque el Señor me coloca ese deseo, ese anhelo, ese querer, ese hacer por su buena voluntad de llevar un mensaje de esa palabra de Dios, de esa palabra viva y eficaz para toda aquella persona que no la está pasando bien, pero llegarán momentos mejores si le abrimos nuestro corazón a mi Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Siempre hago la cordial invitación para todos aquellos, pero que dejemos el sistema religioso allá en remojo y entremos a escudriñar las Escrituras, como lo dice la palabra, para ver y tener esa experiencia viva de una intimidad, de una relación, de un avivamiento en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. No es lo mismo que me cuenten un testimonio, que me cuenten una experiencia, a que yo la haya vivido y eso después de que yo haya tenido esa experiencia, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ahí vienen los epítetos de fanático, en fin, pero eso no cambian las cosas ni me van a mover el piso, amén, porque estamos fundamentados en Cristo la roca. Y repito, hasta que usted no tenga una experiencia, un testimonio propio suyo con el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, pues lamentablemente le tengo que decir que todavía se sigue moviendo en ese sistema religioso que es inoperante, que no deja crecer la oveja, que siempre está esperando, pero no llega a tener esa revelación, esa paz, ese gozo, ese testimonio, porque el sistema religioso lo tiene atado y lo limita. Por eso hay que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. No estoy diciendo que no hay hombres de Dios, obviamente que sí, usted lo va a pesar por medio de la palabra y le va a conocer, porque por sus hechos les conoceréis, dice la palabra. Amén. Para hoy quiero traer un mensaje de esa palabra de Dios viva y eficaz que está allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 en adelante, por hasta el versículo 10, ya uno toma la idea. Empiezo por presentarle los actores de esa historia bíblica. Está Nabot, que es el personaje principal, un campesino del pueblo de Dios, de Samaria, etc. Está el rey Acab, el rey de Israel, un rey maligno,
y está la mujer de Acab, Jezabel, que representa los bajos mundos de las tinieblas. En fin, es apasionante la historia. La historia allí está titulada como la viña de Nabot. Nabot, repito, es aquel campesino, aquel del pueblo de Dios, que recibió una herencia de parte de sus padres, porque así ha venido haciendo desde la época anterior, mucho antes, cuando se repartían las tierras. Entonces se le daba a la familia como una heredad, un pedazo de tierra para que trabajaran, para que la sembraran, en fin, para producir esa heredad. Sería como una especie de seguro para toda la familia y que tenía que ser traspasada de padres a hijos. Por lo tanto, la heredad no se podía vender. Allí en Números 36:7 dice que cada tribu recibía de sus padres la heredad y que no se podía hacer negocios de una tribu con otra. ¿Por qué? Porque lo establecía la ley. Esa era de padres a hijos. Entonces la heredad, la viña, se trabajaba, se labraba la tierra y sucedía a sus hijos. Amén. La historia dice que el rey Acab vio que la viña de Nabot estaba cerca al palacio, a su palacio, porque él era el rey, y le echó el ojo y fue y le hizo la visita, le hizo una gran oferta tentadora, en la cual le dijo que estaba interesado y que quería esa viña y que se la pagaba a buen precio y que le daba otra mejor, en fin. Pero Nabot conocía la palabra de Dios y que fue obediente a ese mandato. Por lo tanto, Nabot se paró en sus creencias, como es la palabra de Dios, y le dijo: mi viña no está en venta, porque la heredad es lo que me da la integridad como persona. Entonces Acab regresó al palacio todo triste y le contó a su propia mujer, a su esposa Jezabel. Y Jezabel le dijo: pero ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué dejas de comer, etcétera? Usted es el rey, o sea, usted es el que manda acá. Pero Acab se sometió a una ley que está allí en Ezequiel 46:18, en la cual dice que el príncipe, o sea el rey, no podía tomar la heredad de otros, porque entonces enviaba un mal mensaje y se formaba un caos, uno tomando la heredad de otros. Entonces tenía que respetarse, porque eso era bien visto, que el rey no podía, porque se le salía de las manos. Entonces llegaba el caos, donde todo el mundo quería hacer lo mismo que estaba haciendo el rey, de ir a tomar la viña, la heredad de otros. Entonces allí la palabra en Ezequiel, repito, 46:18 lo dice clarito, que el príncipe no podía echar mano. Entonces tenía que adquirirla, comprarla. Pero Nabot conocía también la palabra de Dios y le dijo: no, es que mi viña no está en venta. Jezabel de una vez creó una tramoya y para dar muerte a Nabot y así apoderarse de la viña. Y Jezabel allí con unos ancianos orquestó esa falsa estrategia, una estrategia maligna de los mismos infiernos, tanto así que la gente se agolpó, enardeció el pueblo
y mataron a piedra a Nabot porque se negó a entregar y a comerciar esa heredad. Acá representa el mundo, pero Jezabel representa los mismos infiernos. Amén. Ante esa situación, mire que Acab actuó, digamos, dentro de sus ordenanzas, pero la mujer Jezabel, desde los bajos mundos del mismo infierno, orquestó para que hace con la viña, matando obviamente a Nabot. Esta historia nos muestra que el hecho de que Nabot se haya parado en la raya y decirle no al rey, eso le causó la muerte, por defender la heredad que tenía que cumplirse para irle a dejar eso a sus hijos. Así como él la recibió, se hacía el traspaso. Repito, era una especie de garantía, de seguro para toda la familia. Por lo tanto, aquí la historia nos muestra que el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, a cada uno nos ha dado una viña, ya sea en el campo material, en el campo físico, en el campo intelectual, en el campo espiritual, en el campo ministerial, algún don, algún talento. Nos ha dado una familia, esa puede ser la viña, unos hijos, una salud, una economía, unos principios, unos valores que el Señor nos ha entregado para que nosotros los pongamos a trabajar, a disfrutar y a crecer. Es decir, el Señor mismo dice en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, ustedes, vosotros los pámpanos. En todo aquel que esté conectado a mí llevará muchos frutos. Entonces, la vid representa la viña, que tenemos que estar ahí pegados como los pámpanos para producir. Amén. El mismo Señor en esa cita de la palabra nos muestra que nada podemos hacer si estamos desligados de la vid, de la viña. Todo lo que nos ha dado el Señor es para hacerlo producir, es para beneficio no solamente de la persona, sino de su familia, de su hogar. Esos principios, esos modales, esos ejemplos, esos consejos que nos han dado a través de la palabra nuestros antepasados, debemos cuidarlos, y no solamente cuidarlos, sino ponerlos en práctica y transmitirlo a la nueva generación. Amén. Siempre vamos a tener ofertas del mundo, que está representado aquí por el rey Acab, ofertas generosas, ofertas muy tentativas, ofertas muy valiosas, más valiosas de lo que tenemos, entre comillas. Pero el problema es cuando nosotros quitamos la mirada en Cristo y la ponemos en esa oferta. Entonces nosotros vamos a llevar a cometer situaciones muy peligrosas, muy dolorosas, no solamente para la persona, sino para toda la familia. Amén. Todo lo que nos ha entregado el Señor, repito, hay que hacerlo producir. Todo lo que hemos adquirido, todo lo que Él nos ha dado, es porque con nuestro trabajo, porque Él nos dio la salud para tener ese trabajo y no malgastar la plata. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, en lo que no da vida, en lo que no es productivo. Amén. Esta situación nos enseña allí, en esa historia, que los principios, los valores no se negocian, no se entregan, porque el mundo del pecado seguirá ofertando, seguirá tentando a cada uno de nosotros
con esas propuestas, repito, muy llamativas, muy valiosas, pero que tenemos que pararnos en la raya y decirle, no voy a entregar la heredad, porque la heredad es mi integridad. Y vamos a tener esos ataques en todas las áreas, porque lo que le pasó a Nabot está claro. Por defender la causa, él fue muerto a piedra. Y en Mateo 16, 25 dice allá, dice que el que pierda su vida, o el que salve su vida, primero dice así, el que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, dice el Señor Jesús, la salvará. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que debemos ir a orar, a clamar, a humillarnos para no entrar en tentación en esas ofertas, repito, que a primera vista se ven buenas, que son generosas, que son mejores, pero que debemos que estar pendientes, como en Cantares 2:15, de esas pequeñas zorrillas que entran a nuestro entorno, a nuestra viña, a hacer estrago. Esas amistades que parecen ser muy decentes, muy buenas personas, pero que están socavando los cimientos de la familia. Trabajan como zorrillas. Por eso el Señor nos llama la atención que debemos poner atención con esas zorrillas insignificantes, esos regalitos, esas salidas, esas brindis, en fin, estar pendientes. Debemos tener el discernimiento por medio del Espíritu Santo y clamarle al Señor, humillarnos y, o sea, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Eso es lo que nos hace pararnos a defender, a proteger la viña, esos valores, esos principios, esos talentos, esos dones que el Señor nos ha entregado a cada uno, pero debemos estar siempre poniendo la mirada en Cristo Jesús y ser participantes de esa naturaleza divina, como lo dice allí en 2 de Pedro 1:3, por medio de esa fe, de esa virtud, de ese conocimiento, de esa paciencia, de ese dominio propio, de esa piedad, de esa santidad, o sea, de esa oración, de ese afecto fraternal, de ese amor que nos identifica, Señor, y que el Señor guía nuestros pasos, Señor, porque los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay que cuidar la viña. La viña, repito, puede ser la familia, la esposa, los hijos, los nietos. La familia puede ser las cosas materiales que nos ha dado la viña, puede ser aquellos principios, valores, nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, no contaminarlo con alcohol, con droga, etcétera, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice por allá en 1 Corintios 6:19. Entonces no debemos maltratar este cuerpo, debemos cuidarlo, repito, porque esa es la tendencia del mundo que viene representado en Acab, y los ataques de los bajos infiernos que vienen representados por el espíritu de Jezabel. Y que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y esa fortaleza para cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Bendito y alabado es el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.